Después del sábado, fue Jesús a visitar el albergue de los paganos, que le habían rogado mucho por medio de los discípulos. Lo recibieron con mucho cariño y humildad. Les habló de la vocación de los infieles, que él había venido para conquistar a aquellos infieles que los israelitas no habían podido conquistar ni desalojar de allí. Le preguntaron sobre el cumplimiento de las profecías y de que el cetro sería quitado de las manos de los judíos en tiempos del Mesías. Jesús les enseñó sobre esto. Deseaban ser bautizados y sabían de la venida de los 3 reyes magos. Les explicó el bautismo, diciendo que era para ellos una preparación para la entrada en el reino del Mesías. In softly Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 59. Jesús entre los paganos de Ramoth. 4 días duraron las fiestas de la conmemoración de Jefté. Después Jesús fue con sus discípulos al lugar donde habitaban los paganos en Ramoth, que lo recibieron con gran veneración a la entrada de la calle que habitaban. No lejos de su templo había un lugar para enseñar, a donde habían traído a los enfermos y ancianos, a los cuales sanó de sus dolencias. Los que le habían invitado parece que eran sabios, sacerdotes y filósofos. Sabían de la venida de los Reyes Magos, cómo habían observado estos la estrella del Mesías, y pertenecían a esta secta de observadores de astros. Tenían no lejos un lugar apropiado sobre una colina para observar las estrellas, como en el país de los magos. Habían deseado hace tiempo una enseñanza y ahora la iban a recibir del mismo Jesús. Habló muy profundamente. También se refirió a la Santísima Trinidad, y en esta ocasión oí estas palabras que me causaron extrañeza. 3 son las cosas que dan testimonio: el agua, la sangre y el espíritu, y estas están juntas en uno. Les habló de la caída del primer hombre en el pecado, de la promesa del Redentor, y muchas cosas de la conducta de los hombres, del diluvio, del pasaje del Mar Rojo, y del Jordán, y del bautismo. Les dijo que los judíos no habían poseído toda la tierra santa, y que muchos paganos habían quedado dentro, que él venía ahora a tomar lo que había quedado para incorporarlo a su reino, pero no con la espada y la violencia, sino con el amor y la gracia. Conmovió a muchos sobremanera y los envió a bautizarse a Ainón. A otros 7 hombres de edad, que ya no podían ir allá, los hizo bautizar aquí por sus discípulos. Se trajo un recipiente que se puso delante de ellos. Estos entraron en una cisterna de baño, de modo que estaban hasta las rodillas en el agua. Sobre el recipiente de agua se puso un pasamanos para apoyarse. 2 discípulos pusieron sus manos en el hombro de los bautizandos, y Matías, un discípulo de Juan, les echó el agua, a uno después de otro. Usó una especie de taza con mango para echar el agua sobre la cabeza. Jesús les dijo a los discípulos la fórmula que debían repetir en los bautismos. Los hombres se presentaron limpios, vestidos de blanco. Jesús enseñó luego al pueblo en general sobre la castidad y el matrimonio. A las mujeres les recomendó la obediencia, la humildad y la educación a los hijos. Las gentes se mostraron muy bien dispuestas y lo acompañaron con mucho cariño de regreso. Cuando Jesús volvió a la ciudad de los judíos, sanó a uno de los enfermos que estaban delante de la sinagoga. Los levitas no vieron bien que hubiese estado con los paganos. Jesús enseñó en la sinagoga, donde continuaban aún las fiestas de Jefté, sobre el llamamiento de los paganos y cómo muchos de ellos se sentarían en su reino, preferidos a los hijos de Israel, y que él había venido a incorporar a la tierra de promisión a aquellos paganos que ellos, los israelitas, no habían podido echar de ella, y que esto se realizaba por la gracia, la enseñanza y el bautismo.
Habló también de la victoria y del juramento de Jefté. (60) Las jóvenes celebran la conmemoración de Jeftías. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, las jóvenes celebraban su fiesta en el monumento de Jeftías, que su padre le había erigido, que luego fue restaurado y adornado ahora con muchas cosas traídas por las jóvenes en su anual recordación. Estaba el monumento en un templo redondo, cuyo techo tenía una abertura. En medio del templo había un templete redondo, compuesto de columnas abiertas, con una cúpula a la cual se subía por escalones ocultos en una de las columnas. En torno de esa cúpula había una representación de la victoria de Jefté, con figuras de tamaño de niños. Esta representación es de una masa delgada, brillante, como de placas de metal. Arriba parecía que las figuras miraban adentro del templete. Llegado uno arriba, podía estar parado sobre una plataforma de metal, de cuyo medio sale una vara con brotes hacia afuera del techo del templo, y desde allí se puede contemplar la ciudad y el paisaje en torno. Esta plataforma era tan ancha que podían dos jóvenes ir alrededor, tomando de la mano la vara del centro del templete. En el medio de este mausoleo estaba la figura de Jeftías, de mármol blanco, sentada en una silla, semejante a aquella en la cual estuvo sentada en realidad. La cabeza de esta estatua alcanzaba la primera voluta de la escalera de caracol que subía al templete. En torno de la figura había tanto espacio como para 3 hombres juntos. Las columnas del templete estaban unidas con una hermosa rejilla. La parte exterior de este mausoleo era de piedras veteadas de varios colores, y las volutas de la escala eran cada vez más blancas al subir. En el templo de este monumento celebraban las jóvenes la fiesta de Jeftías, que tenía en la mano un pañuelo junto a los ojos, como si llorara, y la otra hacia abajo sostenía un ramo quebrado o una flor tronchada. Toda esta fiesta procedió con mucho orden. De vez en cuando extendían cortinas en torno del templo y se juntaban en grupos o separadas unas de otras en oración, llanto y gemidos. Miraban la figura del medio y cantaban alternándose unas con otras. A veces venían delante de la figura, echaban flores, la adornaban con guirnaldas y entonaban cantos sobre la brevedad de la vida. Recuerdo esto, hoy a mí, mañana a ti. Alababan la fortaleza de Jeftías y su resignación y la exaltaban como precio de la victoria. Subían después de a grupos sobre el templete y cantaban cantos de triunfo. Algunas subían a lo alto y mirando a lo lejos pronunciaban el terrible juramento. Luego volvía el cortejo junto al monumento y lamentaba y consolaba a la joven porque debía morir sin descendencia. Todo el acto estaba lleno de acciones de gracias a Dios, con meditaciones sobre la justicia divina. Había muchas hermosas escenas en toda esta representación, alternando la alegría con la tristeza y la devoción. Se llevó a cabo también una comida en el templo, y he visto a las jóvenes no sentadas a la mesa, sino en grupos sobre escalones con las piernas cruzadas, siempre de a 3 en 3, en torno del templo, teniendo pequeñas y redondas mesitas delante de sí. Los alimentos tenían varias figuras representativas. Una masa de pastelería tenía la forma de un cordero echado de espaldas. En el interior del mismo había hierbas y otros alimentos. (61) Jesús en Arga. Jesús, después de haber tomado parte en una comida con los levitas, salió con sus 7 discípulos y otros acompañantes de Ramoth y se dirigió hacia el norte, pasando
el Jaboc y subiendo a la montaña como a 3 horas al oeste, en la comarca que fue un día el reino de Basán, y llegó a una ciudad en medio de 2 montañas puntiagudas. Se llama Arga y pertenece al distrito de Argob, en la mitad de Manasés. A 1 hora y media o 2 horas de camino hay, en el lugar donde nace el arroyo de Og, una gran ciudad de Gerasa al oriente de Arga. Al sudeste de esta se ve, situada muy alta, la ciudad de Jabech Galat. El terreno aquí es pedregoso. De lejos parecería que no habría árboles, pero en muchos lugares los espacios están cubiertos con arbustos y plantas variadas. Aquí empezaba el reino de Basán. Arga era la primera ciudad al entrar. La media tribu de Manasés se extiende un poco más al sur. A 1 hora del río Jaboc al norte, veo una empalizada y señala los límites. Jesús pernoctó con sus discípulos como a media hora de la ciudad, en un albergue abierto en el camino real que va desde Oriente hasta Arga. Los discípulos habían llevado comida consigo. Mientras en la noche todos dormían, Jesús se levantó secretamente y fue a orar al aire libre. Arga es una ciudad grande, muy limpia, y como la mayor parte de las ciudades de esta comarca donde habitan paganos con judíos, están las calles trazadas en líneas rectas y convergen en forma de estrella en un punto céntrico. Las gentes tienen otra manera muy diferente de vivir que en Judea y en Galilea, y son de mejores costumbres. Hay aquí levitas mandados de Jerusalén y otros centros que enseñan en las sinagogas y son cambiados de tiempo en tiempo. Cuando la gente no está contenta con ellos, puede quejarse y los cambien. No se sufren tampoco a gentes de malas costumbres, y hay un lugar de castigo a donde son enviadas. He visto que la gente no se ocupa de preparar la comida, sino que hay grandes cocinas donde se cocina, y las gentes van allá a comer o a buscar su alimento. Duermen sobre las azoteas, bajo tiendas que extienden allí. Veo aquí muchas tintorerías muy finas, especialmente de color violeta. El confeccionar y el tejer grandes y artísticas alfombras es aquí más extenso que en Ramoth. Entre la ciudad y los muros de la misma hay una hilera grande de tiendas donde muchas mujeres están sentadas junto a largas tiras que trabajan y tejen. Debido a este oficio, reina aquí una gran limpieza desde tiempos muy antiguos. Los olivares se ven en largas hileras. En los valles que se extienden hacia el Jordán hay excelentes praderas con ganado y camello. Nace en otra región una preciosa madera que se usó en el arca de la alianza y los panes de la proposición. El árbol tiene una hermosa corteza plana. Sus ramas cuelgan como las del sauce y las hojas son en forma de peras grandes, verdes de un lado y oscuras del otro. Tiene bayas como majoletas, pero más grandes. La madera es muy dura y resistente y se deja cortar como corteza. Es de color amarillo pálido. Una vez se seca, es indestructible y muy hermosa. Tiene adentro una médula delgada, pero un corte de serrucho destruye el canal de esta médula y no queda sino una vena rojiza en medio. Trabajan esta madera para hacer mesitas y toda clase de utensilios ensamblados. Comercian también aquí con mirra y otras especies que veo, sin embargo, que no nacen en esta región. Las reciben de las caravanas que a veces quedan durante semanas descansando, cargando o descargando sus mercaderías. Prensan estas especies con la mirra en balas y fardos para embalsamar, según es uso entre los judíos. Veo grandes bueyes y ovejas. Cuando Jesús al día siguiente por la mañana llegó a la ciudad con sus discípulos, vinieron los levitas y los principales muy reverentes a su encuentro, porque habían sido avisados por algunos discípulos. Lo llevaron a una tienda, le lavaron los pies y le dieron alimento. Enseñó en la sinagoga y sanó a muchos enfermos, entre ellos tísicos. A otros enfermos los visitó en sus propias casas. Hacia las 3 hubo una comida. Comió con los levitas en un salón y se trajeron los alimentos de la cocina común. Por la tarde enseñó de nuevo en la sinagoga,
porque había comenzado el sábado. Por la mañana habló mucho sobre Moisés en el desierto, en el monte Sinaí y en el Horeb. Se refirió a la fabricación de la arca de la alianza y a la mesa de la proposición. Las gentes de aquí habían dado sus ofrendas para esos trabajos, y Jesús les pintó esas ofrendas de entonces como figuras y los exhortó ahora, en la época del cumplimiento, a preparar sus corazones y sus almas por medio de la penitencia y la conversión al sacrificio. Y les mostró su sacrificio y oferta de entonces en relación con su estado presente. Ya no recuerdo cómo fue. Lo principal de su enseñanza era esto. Yo vi durante la enseñanza que Jesús, muy detalladamente, con toda clase de circunstancias, que en el tiempo de la salida de Egipto, Jetro, suegro de Moisés, y Séfora, mujer de Moisés, con sus 2 hijos y una hija, vivían en Arga. He visto que Jetro y Séfora con sus hijos cabalgaron hasta donde estaba él en el monte Horeb. He visto cómo Moisés los recibió con gran contento y contó cómo Dios los sacó de Egipto. He visto a Jetro ofreciendo sacrificio. He visto cómo Moisés mismo gobernaba a los israelitas y cómo Jetro le dijo que instruyera jueces bajo sus órdenes. Después he visto a Jetro volver a su casa, quedando la mujer y los hijos con Moisés. Jetro contó todas las maravillas en Arga, donde mucha gente tomó gran veneración por el Dios de los israelitas. Jetro envió en camellos regalos y ofrendas para los sacrificios, y los de Arga contribuyeron para estos regalos. Estos dones consistían en un aceite muy puro, que luego se usó para quemar en la lámpara del arca, en largos y finos pelos de camello, para confeccionar mantas y cobertores, y en maderas de jetim, de la cual se hizo el arca y la mesa de la proposición. Creo que mandaron también una especie de trigo, con el cual se hicieron los panes de la proposición. Era la médula de una planta como caña, con la cual María cocinaba una sopa para Jesús en Nazaret. Jesús enseñó por la fiesta del sábado de Isaías y de Moisés, 5:21-26. Llegó a hablar sobre Balac, el profeta de Balaam, y he visto muchas cosas de ambas personas, pero no puedo ya poner en orden todo lo que vi. En la enseñanza de la tarde habló, con ejemplos de las leyes de Moisés que se leían, de la historia de Samri, muerto por Finés junto a los madianitas. Nota: aquí Ana Catalina contó una serie de prescripciones del 4.º libro de Moisés 25, 7 y 8, que ella nunca había oído decir ni leído del libro 5, 21 y 26, y algunas que le llamaron mayormente la atención, como por ejemplo, si uno saca nidos de pájaros, se deben dejar allí a los padres. Si uno cosecha, debe dejarse los restos para los pobres, y otras cosas sobre las prendas de los pobres y sobre el préstamo. De todas esas cosas habló Jesús, especialmente de no dejar nada sin pagar del salario al obrero, porque los habitantes tenían allí muchos peones. Se alegra mucho de que todo esto, tan conforme a su sentir y modo de ser, esté en la Biblia y lo oye explicar a Jesús. Fin de la nota. Después del sábado, fue Jesús a visitar el albergue de los paganos, que le habían rogado mucho por medio de los discípulos. Lo recibieron con mucho cariño y humildad. Les habló de la vocación de los infieles, que él había venido para conquistar a aquellos infieles que los israelitas no habían podido conquistar ni desalojar de allí. Le preguntaron sobre el cumplimiento de las profecías y de que el cetro sería quitado de las manos de los judíos en tiempos del Mesías. Jesús les enseñó sobre esto. Deseaban ser bautizados y sabían de la venida de los 3 reyes magos. Les explicó el bautismo, diciendo que era para ellos una preparación para la entrada en el reino del Mesías. Estos paganos también inclinados eran de las caravanas que aguardaban a otras que debían llegar. Eran unas 5 familias y en total 37 hombres. No podían ir al bautismo de Ainón porque temían perder la caravana que esperaban. Preguntaron a Jesús dónde les convenía quedarse y él les indicó este lugar.
Nunca oí que haya hablado a los paganos de la circuncisión, solo de la modestia de las costumbres y que no debían tener más de una mujer. Estos paganos fueron bautizados después por Saturnino y Judas Barsabás, discípulo de Juan Bautista. Esperaban en una cisterna de baño y se inclinaban sobre un recipiente grande que Jesús había bendecido. El agua la derramaban 3 veces sobre la cabeza. Todos venían vestidos de blanco. Hicieron luego un regalo a Jesús, consistente en barritas de oro y aros de oro, porque comerciaban con estos artículos. Todo era para la caja común de los discípulos. Se vendió más tarde todo esto y se distribuyó el dinero a los pobres. Después Jesús enseñó aún en la sinagoga, sanó a muchos enfermos allí y tomó parte en una comida en compañía de los levitas.